Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Ramos. Eh, Acabo de egresar de la carrera de Ingeniería Industrial y quiero hablarles el día de hoy sobre capacidad de producción. Bueno, vamos a definir qué es capacidad antes de empezar con el ejercicio, ¿no? Es muy importante calcular la capacidad, más que todo para los ingenieros industriales que trabajan en empresas de manufactura, de producción de bienes, ¿no? Donde mayormente se ven estos términos y se calculan, se analizan para la respectiva planificación de la producción. ¿Qué es capacidad? Bueno, capacidad es el volumen de eh, procesamiento, almacenamiento o producción eh, bajo una unidad de tiempo, ¿no? Así se define la capacidad. Ahora, cuando hablamos de capacidad de producción, capacidad en una empresa de manufactura, no, nosotros tenemos tres niveles de capacidad, lo que es la capacidad teórica, capacidad instalada y la producción real, ¿no? La capacidad teórica es la capacidad máxima, ¿no? Tres turnos de trabajo, 24 horas al día, cosa que no se da normalmente, bueno, pocas veces en empresas medianas, pequeñas, no se da esto, pero en empresas grandes se trabajan tres turnos, ¿no? Y entonces es la capacidad máxima que una planta puede producir, ¿no? Además se consideran tres turnos de trabajo y eh, están restringidos por la tecnología, es decir, las velocidades de las máquinas a las que trabajan las líneas de producción, ¿no? Las empresas de manufactura. Entonces es la capacidad máxima, la teórica. La capacidad instalada es una capacidad mucho menor, ¿no? Que representa cuánto de la capacidad teórica se está utilizando, ¿no? Es decir, es una capacidad, digamos, hay estrategias de ventas que dicen, no, nosotros no trabajamos tres turnos, solamente trabajamos un turno o dos por la demanda que tenemos. Entonces la capacidad teórica se ve disminuida, se ve reducida a una capacidad instalada, ¿no? Eh, Esta capacidad instalada representa a lo que se espera, ¿no? La capacidad esperada luego de hacer la planificación, ¿no? ¿Qué es lo que se espera producir, ¿no? Con esta capacidad instalada, ¿no? Ya después de haber reducido esa capacidad teórica y todas las restricciones de la empresa, ¿no? Tecnológicas, comerciales. Ahora, una vez que obtenemos esta capacidad instalada, tenemos la capacidad real. La capacidad real obviamente es una capacidad mucho menor a la instalada, es la capacidad que realmente se ha producido, ¿no? Y es una capacidad menor porque a esta capacidad instalada se le van a restar paradas de máquina, algunas ineficiencias de la mano de obra, faltas de materiales, retrasos en la entrega de insumos a cada estación de trabajo, ¿no? Entonces diferentes problemas se generan en el día a día que hacen que lo que realmente se ha esperado producir no se cumple, se obtenga una producción mucho menor, entonces eso es la producción real, ¿no? Ahora, hay indicadores, como por ejemplo utilización de la capacidad, ¿no? O sea, de la capacidad teórica, de la máxima capacidad, cuánto realmente se ha utilizado, ¿no? Es la relación entre la producción real, lo que realmente se ha obtenido, de la capacidad total, ¿no? Lo podemos ver acá. Luego tenemos la eficiencia, que es la relación entre la producción real, lo que realmente se ha obtenido, entre la capacidad instalada de la planta, ¿no? Eficiencia. Hay dos formas de expresar la capacidad. Podemos decir capacidad, por ejemplo, de procesamiento, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de latas de tomate, la materia prima son kilogramos de tomate, ¿no? Entonces, ¿cuánto se está procesando en esa planta? Bueno, se están procesando, por ejemplo, no sé, 500 kilos por hora, 300 kilos por hora. Esa es la capacidad. Es una manera de expresar la capacidad de procesamiento, ¿sí? Capacidad de procesamiento. Va de la mano con los productos de entrada, con las materias primas. Y luego tenemos la otra forma de expresar la capacidad, es capacidad de producción, ¿no? Por ejemplo, en latas por día, latas por minuto, latas por hora, ¿no? Ya las unidades cambian.
¿no? Pero esto va de la mano con el producto terminado. Esto va de la mano con la materia prima y esto con el producto terminado. Entonces hay dos formas de expresar la capacidad. Bueno, en este ejercicio vamos a obtener o vamos a realizar el cálculo de la capacidad de planta con balance de materia, ¿no? Tenemos un proceso, digamos, de harina de pescado, procesamiento de harina de pescado, que cuenta con cuatro operaciones: cocido, prensado, secado a vapor y secado al aire. ¿No? Hay cierta cantidad de materia prima que ingresa, que es pescado, en kilogramos, y obtenemos productos terminados en kilogramos también, como harina de pescado, ¿no? En este caso las unidades se repiten en todos lados, en cada operación las unidades se repiten y ya, entonces cada operación tiene cierta capacidad, ¿no? La operación de cocido tiene cierta capacidad que es 3.75 kilogramos por hora. Asimismo, la capacidad de prensado, la capacidad de secado a vapor y la operación de secado al aire, ¿no? Entonces, cada una de las operaciones tiene cierta capacidad cada, por cada operación. Ya, entonces hay que dejar en claro que la capacidad de planta es la mínima capacidad de producción de las operaciones en unidades de producto terminado. Como les decía hace un ratito, hay dos formas de expresar la capacidad, ¿no? Capacidad de procesamiento, capacidad de producto terminado, ¿no? Es lo que vamos a calcular nosotros: capacidad de procesamiento y la capacidad de producto terminado, capacidad de producción. Pero la capacidad de planta se mide, es la mínima capacidad de producción de las operaciones en unidades de producto terminado, es decir, capacidad de productos terminados, ¿no? Esta parte de aquí, ¿ya? Ahora, em, ya, digamos, en el ejemplo tenemos que entran 50 toneladas de pescado, ¿no? 50 toneladas o 50.000 kilos, pasan el proceso de cocido donde no hay merma desperdiciada, ¿no? La merma es 0%, por lo tanto la misma cantidad de kilogramos o de masa que ingresa es la misma que sale de este proceso, y esta cantidad ingresa al siguiente proceso, que es prensado, donde tenemos un porcentaje de 52.8% de merma, ¿no? Que representa esta capacidad, perdón, estos porcentajes de merma representa esta cantidad. Es decir, el 51.8% de 50.000 es 25.920 kilogramos de merma que se obtiene en prensado. Por lo tanto, la diferencia entre esto y esto te da esto, ¿no? Que es la salida de esta operación de prensado, esta masa ingresa al siguiente operación, que es secado a vapor, ¿no? Obtenemos también un porcentaje de merma, su cantidad en kilogramos, y la salida, que es esto, y es la entrada de la siguiente operación, y la cantidad de merma y el porcentaje de merma, ¿no? Obteniendo la cantidad en kilogramos de 11.921, que representa el producto terminado, ya harina de pescado, ¿no? Es un ejemplo sencillo para entender. Entonces vemos la diferencia de lo que ingresa y lo que sale, ¿no? Ya, entonces vamos a realizar el cálculo, pero acá tenemos datos, ¿no? Del ejercicio. Nos dice que hay una máquina por cada operación, son 7 días por semana, es decir, vamos a calcular la capacidad de forma semanal, 8 horas por turno y 3 turnos por día, ¿no? Acá nos dan los factores de utilización y los factores de eficiencia. Eh, Estos factores representan, por ejemplo, el factor de utilización representa de los 3 turnos de trabajo o de las 8 horas por turno, eh, cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo del total de la semana es lo que realmente se está utilizando, ¿no? El 0.88%. Si se han utilizado 60 horas, lo multiplico por 0.88 y me va a dar la cantidad de horas que realmente se han utilizado. Y acá tenemos la eficiencia, ¿no? Es decir, de la capacidad instalada, ¿no? Cuánto es lo que realmente
el 95% de la capacidad instalada es lo que se ha convertido en producto terminado. No es lo que se ha utilizado, o sea, de todos los recursos utilizados, el 95% han servido para obtener el producto terminado. Entonces, aquí tenemos el cuadro para calcular las capacidades, ya sean tanto de procesamiento como de producción, o ya sean capacidad de la materia prima y también la de producto terminado. Ya, entonces aquí vamos a ingresar primero los kilogramos de entrada según el balance de materia. En cocido ingresado esta cantidad. Ya, prensado ingresado esta cantidad, 50.000 kilos. A, secado a vapor ingresado 24.080. A secado al aire ingresado 16.129 kilogramos, ¿no? Y se ha obtenido como producto terminado 11.921 kilogramos. Listo, ¿no? Eso es la cantidad en kilogramos de producto que ha ingresado a cada proceso y lo que hemos obtenido, ¿no? Las unidades todas en kilogramos, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ingresar la producción por hora por hora de máquina u operario, ¿no? Entonces, esa es la velocidad de las máquinas por cada operación, ¿no? 3.75 kilogramos por hora. De prensado es 4.31, ¿no? De secado a vapor es 2.25 kilogramos por hora. Y de secado al aire de la misma manera, 2.25 kilogramos por hora. Entonces, estas son las velocidades de cada una de las operaciones, ¿no? Producción por hora, 3.75. Número de máquinas por operación, 1, como lo dice el dato. Días por semana, 7 días, como lo dice el dato. 8 horas por turno y turnos por día, 3. Entonces vamos a obtener aquí en total las producciones semanales, ¿sí? Semanales. Entonces el factor de utilización es el mismo que nos dan en el dato y es el mismo para todos. Entonces acá vamos a poner F4, ¿no? De la misma manera para eficiencia, ¿no? Eficiencia 0.95. Entonces, perdón, ahí está. Ya. Una vez obtenidos estos datos, nosotros calculamos la capacidad de producción en unidades según balance de materia para cada operación. Aquí podemos observar el producto de todo esto. ¿Ok? Producción por hora, número de máquinas, días por semana, horas reales por turno, turnos por día, factor de utilización y eficiencia. El producto me da esto, ¿no? 526.68 kilogramos por semana en la primera operación y así sucesivamente. Si queremos nosotros analizar estos datos, la pregunta sería, ¿cuál es el cuello de botella? Bueno, es la operación que produce menos, ¿no? En este caso sería secado a vapor y secado al aire, ¿no? Producen solo 316 kilogramos por semana. ¿Qué representan esto? Bueno, eso significa que se demoran mucho más tiempo en procesar, por lo tanto son los cuellos de botella y representan obviamente baja productividad, ¿no? Para calcular la capacidad de producción en unidades de producto terminado para cada operación, nosotros vamos a tener que multiplicar esta capacidad de producción de unidades según balance de materia por un factor de conversión. ¿Y qué significa este factor de conversión? Es el porcentaje de producto terminado, ¿ya?, respecto a la cantidad de materia prima que ha ingresado. Y este factor se va a repetir para todas las operaciones, ¿no? Este factor significa, a ver, acá representa un 23.84%. ¿Qué significa esto? Es decir,
De los 50.000 kilogramos de materia prima que ingresó al proceso productivo, el 23.84% es producto terminado, ¿no? Entonces ese factor lo multiplicamos por la capacidad de producción en unidades de balance de materia prima por cada operación y obtenemos la capacidad de producción en unidades de producto terminado, como pueden observar ahí, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál de todas estas capacidades es la que tiene una capacidad menor de producción? Obviamente podemos observar que secado a vapor y secado al aire, que producen semanalmente 75 kilogramos de producto terminado por semana, ¿no? Entonces estos representan los cuellos de botella, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿sí? Es el mismo, el mínimo, 75.34 kilogramos, representan el cuello de botella y por lo tanto representan la más baja productividad de la planta, ¿no? Acá podemos obtener 75.34 kilogramos de harina de pescado por semana. Ya, entonces como les decía en un comienzo, la capacidad de planta es la mínima capacidad de producción de las operaciones en unidades de productos terminados, ¿no? En unidades de productos terminados. Volvamos a repetir, la capacidad se expresa de dos formas, ya sea capacidad de procesamiento, que va relacionado con cuánto procesas la materia prima, ¿no? Cuánto puedes procesar la materia prima en una unidad de tiempo, en este caso semanas, y la capacidad se puede expresar en capacidad de producción ya respecto a unidades de producto terminado. ¿Cuántas unidades de producto terminado puedes procesar? En este caso de forma semanal, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Es mi primer video, de verdad. Me gustaría compartir todos mis conocimientos. Si hay personas que quieran refutar, también están bienvenidos. A veces uno aprende también de las críticas, ¿no? Es bueno aprender de todo y escuchar los comentarios de cada uno de ustedes. Muchas, pero muchas gracias.